paciente que tengo. Exactamente. O sea, ya está. Muy buenas noches, estamos en regiovivo.com, aquí al aire con una psicóloga muy regia, y esta noche me siento muy orgullosa de tener a un gran señor, a un hombre que ha luchado contra las adversidades, tanto de un problema físico que él tuvo, pero nos está enseñando cómo poder salir de esta situación y cómo ser feliz y hacer felices a los que nos rodean. Muy buenas noches, el licenciado Moisés Solís Vázquez. Licenciado Moisés, bienvenido. Gracias. Él tiene un hermoso libro que a mí me gustó mucho, que se llama Esta silla no se vende. Él a los 9 meses narra en su libro que a los 9 meses tuvo un problema de salud y a los 9 meses le dio la enfermedad polio, ¿verdad, licenciado? Sí, así es. Y quedó con problemas para mover las piernas. Totalmente. Licenciado, platíquenos usted. Pues entonces usted crece con este problemita de salud. Ahorita vamos a hablar de su libro, porque es un ejemplo a seguir de cómo salir adelante, de cómo tener fortaleza y perseverancia y no dejar que nada ni nadie lo detenga. Es un hombre que avanza, pues que ahora sí, no corre, pero sí vuela. Muchas gracias. Bienvenido, licenciado. Le agradezco mucho su entrevista y pues esa es una etapa de mi vida que he llevado hasta el día de hoy. Creo que es una etapa muy formadora y creo que el contar siempre con un núcleo familiar, con una asistencia, claro, tengo una asistencia permanente, pero una asistencia de mi esposa, es una gran mujer, mis hijos, entonces eso es muy motivante. Y el origen mío de ese proceso, esa etapa, de esa etapa difícil, bueno, pues de mi padre, mis hermanos, mi madre, que era muy, exigían mucho, y en ese momento te da mucho, te puedes enojar por lo que te exigen, yo creo que a todos nos pasa, claro. Pero al final, en la medida que pasan el tiempo, uno lo va agradeciendo y lo va engrandando. Perdón, licenciado, entonces a usted, en vez de sobreprotegerlo, porque no podía caminar el niño, al contrario, le exigían. Sí, fíjate que en ese momento se ve la rudeza, por ejemplo, de mi padre, de que cómo me exigía que hiciera las cosas. Y bueno, los hermanos me decían, no lo hagas así, déjanos ayudarlo. Él decía, no, porque un día ustedes no los va a tener, entonces es muy difícil, ¿no? Licenciado, qué importante estos ejemplos de educación a los hijos, porque a veces uno a los hijos, lejos de ayudarlos al sobreprotegerlos, los está uno incapacitando, ¿sí? Emocionalmente y mentalmente, y los enseñamos a ser codependientes. Si no es de los papás, es de los hermanos, y si no de otras personas, que más adelante a veces son personas no tan buenas, las que les tocan. Bueno, pues a mí afortunadamente esa formación lo adquirí, lo agarré de la manera más positiva, y bueno, creo que soy un hombre victorioso, soy profesionista, soy universitario, soy jubilado, y he aportado muchas cosas a la sociedad regiomontana. Y es la pasión que se tiene por querer a una familia que me tomó por adopción, porque yo no soy de aquí, pero bueno, hoy él es de San Luis Potosí. Yo soy de San Luis Potosí, pero ahora soy un regio por adopción. Sí, bueno, regio muy potosino, pero será más bien un potosino muy regio, porque fíjense que les quiero contar algo de su libro. Él escribió un libro que es un libro que yo los invito a que lo lean. Yo lo leí hace 2 semanas, pero de verdad, ustedes lo empiezan a leer y no pueden parar, porque es un libro que está muy digerible, muy fácil de leer, que no trae palabras muy sofisticadas ni muy complicadas, y que al contrario, como está hecho a base de entrevistas y está visto desde diferentes puntos de vista de diferentes personalidades, desde el punto de vista psicológico, sociológico, moral, social, ambiental, ecológico, político. Entonces, y aquí tengo que agradecerle a uno de
a uno de nuestros a un personaje muy importante también en la vida del libro, que también dio una entrevista al ingeniero Leopoldo Espinosa Benavides. Un abrazo para él y nuestro agradecimiento, que él también fue una de las personas que escribió una de las entrevistas. Yo creo que el mérito de hacer el libro no es mío. Como dice el nuevo arzobispo de nuestro estado, dice que escribir un libro cualquiera lo puede hacer, pero hacer un libro con 30 entrevistas disímbolas de diversidad de ideas, eso es lo más valioso del libro. Y uno de estos artífices fue el ingeniero Leopoldo Espinosa, que es un hombre humanista, que es un hombre político, que ha sido funcionario, ha sido en la cuestión legislativa, ha tenido múltiples facetas, pero tiene un perfil que él ha sacado hoy bastante fuerte, el periodístico, y entonces el periódico El Regio.com o El Regio original fue el que nos apoyó. Este libro yo más bien lo considero a todos los coautores como un homenaje, pero a un gran artífice de esto es, como les decía, el ingeniero Leopoldo Espinosa Benavides, porque es el periódico, porque hay más de 200 páginas del libro que vienen las entrevistas que su periódico hizo. Entonces, fíjense, este fue el único periódico que lo apoyó, ¿verdad, licenciado? Así es. Porque los otros periódicos, sin querer menospreciarlos, al contrario, todos nuestros respetos a los periódicos de Nuevo León, pero el periódico El Regio fue el que le dio una apertura, le dio para que él defendiera su posición. Este libro se llama Esta silla no se vende. ¿Y por qué ese nombre? Ahorita nos va a contar él de qué se trata el libro y por qué, pero ¿por qué le puso este nombre? Bueno, porque pues quería decir que quizás cuando tenemos un tesoro y los que lo tienen no se dan cuenta. Entonces, como yo vengo de San Luis Potosí, no tengo estas montañas que tengo ahora aquí, esta ciudad de las montañas, y yo veía hermoso ese Cerro de la Silla, y entonces por eso le etiqueté Esta silla no se vende, para que no se instalara un teleférico ahí, pero no como enemigo del progreso, sino nos organizamos 50 profesionistas de todas las ciencias, de todas las áreas profesionales, y hicimos una propuesta al alcalde, hicimos una propuesta a la Semarnat de cómo sí hacerlo, pero bueno, las cosas de repente los asesores de la contraparte pues le distorsionan y en fin, pero lo importante aquí era nosotros con estos 50 profesionistas dijimos cómo sí hacerlo, y bueno, hubo un encono y entonces pues tuvieron que hacerse la consulta pública en el estado y participamos 73 ponencias, donde 25 de ellas la hicieron ciudadanos, los vecinos, pero con rigor científico, y fueron las únicas que fueron calificadas. Entonces, por eso la Semarnat federal, el local federal, dijo que no al teleférico, porque además, pues de esto estamos muy orgullosos, porque de estas 30 coautores de este libro que participaron, y de todos los vecinos de Bosques del Country, bueno, pues esto nos deja un hecho histórico que me di precisamente a registrar documentalmente todo este proceso, porque convocamos 178 conferencias de prensa locales, nacionales e internacionales, y es increíble cómo a nivel internacional o a nivel de otros estados, cómo se solidarizaban y todo eso. Entonces nosotros estamos muy orgullosos de esto, porque este es el primer precedente histórico de la sociedad civil, el éxito de la sociedad civil, el primer éxito de la sociedad civil del siglo XXI. Entonces estamos muy orgullosos por eso. Felicidades, es una obra titánica,
la que hicieron ustedes, porque era la defensa del Cerro de la Silla, lo que los vecinos de Bosques del Country, encabezados por el licenciado Moisés Solís, lo que no querían es que se hiciera un teleférico, que no se demeritara la belleza del cerro, que no se dañara más su espacio, la ecología del cerro, que no se, aunque el teleférico es algo que es embellecedor para los turistas, pero que también iba a dañar no solamente al cerro, también iba a dañar a los vecinos, iba a dañar las casas de los habitantes, pero también iba a ser un daño al ecosistema. Totalmente. Entonces, fíjense, ¿y quién la vino a hacer? ¿Quién vino a defender el Cerro de la Silla? ¿Cómo que un potosino? Pues, ¿qué nos pasa aquí en Monterrey? ¿Verdad que como que se baja el cerro y no conviene, licenciado? Pues la verdad es que, como le decía, que soy un regio por adopción, y el hecho de que pues aquí estudié en Nuevo León, en la Universidad de Nuevo León, donde soy jubilado, donde aparte me caso, tengo 3 hijos, una doctora, una arquitecta, egresada del TEC, otro abogado, también egresado del TEC. Entonces, esto ya es tu familia, no es solamente tu casa física donde vives, habitas, donde duermes, sino que no es la habitación. Entonces, tu patio es la sociedad regiomontana, la sociedad norestense, y había que defenderlo, porque también los jóvenes muy motivados, que usted puede ver en las entrevistas, en las ponencias, y pues incluso, mire usted que en las palabras previas que viene en este libro, viene el doctor Federico Mayor Zaragoza, que es un hombre fundador de 714 cátedras en el mundo de la cultura de la legalidad. Es un honor tenerlo, que en mi libro me envíe esas palabras muy bellas, y es fundadas en 115 países. Él es el padre de la cultura de paz, de donde se desprende la cultura de la legalidad. Entonces es un honor tener personajes como a nivel mundial se solidarizaron de esto. Como también estaba don Antonio Cárdenas, de una serie de personalidades que también estuvieron Gilberto Marcos, de Televisa, Cloutier, estuvo la señora Cloutier, la hija de Paz Flores, todos, o sea, Guillermo Martínez Berlanga, que es un incansable activista social, luchador social, y otro, por ejemplo, Raúl Rubio Cano, que era un periodista de aquí, del periódico El Regio. Pues ahí están los textos, esa forma del ingeniero Leopoldo Espinosa Benavides en hacer un periodismo que llegue a la sociedad, y hoy mismo con este nuevo proyecto de radio que está haciendo, ¿Televisión? Esa innovación total de televisión. Bueno, pues eso habla de ese perfil y de lo visionario que es. Porque dicen que la televisión por internet es la televisión del futuro. Claro. Entonces, oiga, licenciado, ¿y esto en qué año se desarrolló? En 2003. 2003. Sí. Licenciado, ¿cómo se sintió usted cuando le avisaron? A mí me impacta mucho cuando a uno, fuera de aquí de cámaras, estábamos platicando fuera del estudio, el licenciado y yo, de cómo uno es muy territorial y que a veces no quiere ni que se estacionen en la cochera de uno, hasta le disgusta a uno que a veces el vecino le eche las hojitas. Entonces, ¿cómo? Yo no me quiero poner en los zapatos de él, porque me asusta pensar que llegue un momento en que le digan a uno: oye, por arriba de tu casa va a pasar el teleférico, y esta belleza monumental del cerro se va a ver demeritada, y también pues estábamos perdiendo el símbolo de ser la Sultana del Norte, porque el logotipo del Cerro de la Silla el Cerro de la Silla es el logotipo de Monterrey. Así es. ¿Y cómo lo iban a afear ese teleférico por hacer pues perdóneme, pero yo siempre he pensado que es por hacer negocio? Sí, así es. Mire, bueno, discúlpeme si me equivoco. No, está totalmente de acuerdo. Creo que
Y los negocios pueden coexistir con la Claro. naturaleza, pero si respetas las reglas de la naturaleza. Exactamente. Pero si las quieres violentar, pues ahí están los ciclones y el San Gilberto y todos los que hemos tenido, el no respetar eso. Bueno, eso fue lo que nos motivó, porque yo recibo una llamada un día de un periodista muy acuicioso también, Raúl Rubio Cano, y dice, como es amigo mío, y me dice: Moisés, van a poner el teleférico sobre tu casa. ¿De qué me estás hablando? Sí, fíjate que ahí ya lo van a estar, y ya me da toda la explicación. Oiga, licenciado, ¿qué sintió usted? Pues fue muy impactante, porque la verdad es que sí me dejó muy impactado el saber de una noticia que yo no estaba enterado, y ya lo conversé con la familia, los hijos, y pues estaban muy molestos. Muy rápidamente nos pusimos a trabajar un domingo a las 1, 2 de la tarde a hacer el primer volante, mientras lo imprimen, ellos lo redactan, mis hijos, y mientras lo imprimen estamos comiendo y luego a repartirlo casa por casa. Entonces eso, el hacerlo, porque es tu núcleo, es tu propiedad, es tu casa, pero es tu casa norestense, tu casa regia, no porque la casa donde vivo yo me considero que es una casa que es el patio de esa sociedad regia. Entonces, claro. Pero qué sentimientos de impotencia, porque cuando uno se pelea con el vecino, también hay que es los límites del poder y las relaciones, etcétera. Pero cuando uno se tiene que enfrentar con el poderío de un gobierno. Bueno, pues sí. Pero fíjense, sí se puede. Yo creo que sí se quiere. Sí se puede, si se quiere tener la voluntad y la pasión, primero de querernos a nosotros mismos para poder transmitir lo que queremos decir, lo que no queremos que dañe a los demás. Y eso era lo que nos motivó. Y sobre todo que era una causa muy noble, era muy encomiable que estuvieran defendiendo el Cerro de la Silla en sí. Más que estar defendiendo ellos su territorio patrimonial, estaban defendiendo la belleza del cerro y también la oxigenación de Monterrey, porque ahí está también, es un cerro que no es un cerro arisco, no, es un cerro con mucha vegetación. Sí, es que es un cerro que tiene muchas cavernas, que tiene pues hay una gran cantidad de pájaros, de animales, que pues había que protegerlos, y esa fue más de 160 especies ahí, aparte las plantas. 260 especies de pájaros. De pájaros, de animales, hay osos, sí. hay todo ese de riqueza que hay que proteger, y eso nos motivó, por eso se llama Esta Silla No Se Vende, la cultura de paz ambiental. Fíjese, qué hermoso, y cómo luchar desde una silla, literalmente. No andar haciendo ni protestas, no andar haciendo una manifestación bloqueando camiones ni nada, sino fue una manifestación muy limpia, muy con mucha sobriedad, con mucha gallardía y sobreponiéndose a todas las adversidades. Sí, fue una defensa un acto muy valiente, muy cívica y muy limpia, como usted bien lo acaba de decir. Es una defensa que no hicimos un solo bloqueo a nadie, todos los vecinos nos organizamos para sensibilizar, no bloquear a nadie que no te quiera permitir ponerle una calcamonía. Exacto. Esta silla no se vende, o poner cualquier documento, cualquier bloqueo. No, al que no quiera participar, a nadie le vamos a presionar. Esa mística, ese es el secreto del éxito que tuvimos para que el día de hoy tengamos el respeto al ícono regio de Monterrey, ¿no? Que por cierto lo tenemos en pantalla. Sí. Entonces, pues yo me siento muy orgullosa de que esté usted con nosotros. Oiga, pero platíquenos, ¿cómo le nació la idea de hacer el libro? ¿Cómo se le ocurrió? Porque usted es muy ingenioso, licenciado Moisés. No, pues muchas gracias. Bueno, no es fácil porque es una tarea
titánica, está recabando, como le digo, son 178 conferencias de radio, televisión, de prensa, locales, nacionales e internacionales. Entonces, documentar eso, pues es arduo, es mucho tiempo, tenemos casi 10 años, y luego después las correcciones y buscar quién lo haga, la edición, y en este caso la Universidad Autónoma de Nuevo León, mi alma mater, que un abrazo a todos los que por cierto, ahí el señor rector, el doctor Jesús Sánchez Rodríguez, que es un hombre también que quiere internacionalizar esta universidad, y bueno, pues ese apoyo que esa apertura cultural en el estado, porque es un pionero muy fuerte para hacer todo lo que se está generando culturalmente en nuestro estado, que te sale muy gratis ver muchas cosas, produce más de 350 libros al año, o sea, casi un libro por mes, diario, perdón. Entonces, eso te da, y bueno, un libro por día, diario. Un libro diario. Diario. Entonces, ahorita aquí, este libro, pues es también un reconocimiento para el señor rector, doctor Jesús Sánchez Rodríguez. Muchas gracias, don Jesús Sánchez, por permitirnos a todos los cibernautas, porque también lo puede uno leer hasta por internet. Sí. Y son más de 400 páginas, pero créanme, yo lo leí en día y medio, porque no puede uno parar. Se vuelve uno, tiene como cierta adicción el libro, porque dice uno, mira, ahora está la entrevista, y ahora es con, por ejemplo, yo estaba leyendo, aquí está hablando Gilberto Marcos, y luego más adelante, acá está hablando el ingeniero Espinosa Benavides, acá está hablando un periodista, y entonces era uno conocer los diferentes puntos de vista. Claro. Nos vamos a ir a un corte, pero después de un corte yo creo que el licenciado Moisés me platique cómo le ayudó al licenciado su familia. Gracias, con gusto. Muchas gracias. Regresamos en unos minutos. A luchar, ¿lo apoyó o no lo apoyó? A ver, platique. Bueno, la verdad es que, miren, tener un núcleo familiar armonioso. Alguien me decía por qué estaba metido en esto en ese momento, y a muchos les dije, yo creo que como muchos ciudadanos, tener un núcleo de una familia como la mía, que mi esposa y yo hemos procreado y que hemos formado, y yo creo que el reconocimiento es más para ella, porque porque estar con una persona a la que le tiene que dar asistencia total, pues el trabajo y el esfuerzo es más de ella, ¿no? Y el mérito. Y entonces, cuando vemos esto, pues tenemos que defender nuestro patrimonio. Esto es nuestro patrimonio, esto es lo único que tenemos, y esto es por lo que valemos. Y por eso estuvimos ahí, pues estuvo mi esposa y mis hijos, y realmente el mérito es de ellos, porque pues hacemos un volante y ellos lo tienen que distribuir, hacemos juntas y ellos tienen que atenderle o llevarme o traerme. Entonces, bueno, pues el gran mérito es de mis hijos y de ese amor que le tienen a esta gran familia, que no es fácil, y no es fácil tenerlos y quererlos y que me quieran tanto. Entonces creo que el mérito es de ellos. Fíjese, qué hermoso tener lo que usted ha mencionado, una familia armoniosa, claro. Una familia solidaria. Me recordó mucho a la licenciada Joana Martínez, la nieta de don Alfonso Martínez, que claro. Ella tiene una asociación que se llama La Armonía Familiar. Claro. Me la recordó a esta niña, porque lo importante que es tener una familia en armonía se conlleva a que se lleven a cabo éxitos y se progresa y se avanza más fácilmente, porque todos se apoyan unos a otros. Usted, licenciado, usted tenía en ese tiempo una hija arquitecta estudiando en el Tecnológico. ¿Cómo lo ayudó su hija Jessica? Bueno, fíjese que la verdad es que ella estaba en el 8º semestre de arquitectura,
y bueno, la cátedra... De hecho, hay un capítulo del libro. Sí, hay un capítulo y una entrevista de ella, y donde el arquitecto, el director de arquitectura, pues se le expone, porque es el que está encabezando el hacer el dictamen del proyecto. Es parte, los estudiantes de arquitectura lo estaban revisando, y bueno, en ese momento, casualmente, pues una de esas alumnas es mi hija, la arquitecta Jessica, y bueno, le plantea al director que no es posible que se estén violentando muchos argumentos que no son los correctos, y no de parte de la Facultad de Arquitectura, pero del TEC, sino que era parte de no hacer bien las cosas. Entonces él nos hace una visita al sitio, ve y efectivamente pues se da cuenta de todo ese proceso, y él se solidariza bastante bien, porque claro, no fue fácil para hacerle entender a ella, o sea, su labor de persuasión de ella. Persuasión de ella, decirle, dijo, bueno, pero es que este es un proyecto de la cátedra Luis Barragán, y entonces pues se tiene que hacer, ¿no? Entonces, y ella le dice, no, porque yo no coincido con el concepto que el tecnológico me ha estado formando y diciendo que somos formadores. Nos están formando para ser líderes, para transformar nuestro barrio, nuestra casa, nuestra colonia, y bueno, aquí se está contraponiendo. Entonces estoy en un shock, y eso pues lo analizaron, y bueno, al final de cuentas pues se le dio carpetazo y nos dieron la razón, y además porque había un grupo, como te decía, de 50 profesionales de las distintas disciplinas que nos reuníamos en nuestra casa, forma permanente, y estar analizando todo y haciendo ponencias, y entonces no éramos un grupo así nada más de volunteros, no, era gente que se organizó, que nos organizamos, y todos hicieron un aporte, cada uno de los vecinos. Es un reconocimiento también a los vecinos, a las esposas, de cómo había mujeres. Fíjate, por ejemplo, un día dice un vecino, oye, no puedo venir porque mi esposa está en una comisión con ustedes, yo tengo que cuidar a los niños, pero ese es mi aporte, cuido los niños para que mi esposa esté ahí. Oiga, y qué humano, y eso no es dejar de ser hombre, al contrario, eso lo hizo más hombre. Claro, entonces, y las mujeres son una además de bellas, las mujeres, esa belleza espiritual que los movió a defender su hábitat, porque incluso hubo también sanpetrines que anduvieron por ahí defendiendo. Sí, o sea, todo el mundo se globalizó. Sí. Y bueno, es increíble que, por ejemplo, los por internet, cómo nos fueron ayudando. O sea, más o menos por semana 70,000 personas nos leían por internet, entonces cómo se solidarizaban, y bueno, esto fue, pues ya no te podías detener, o sea, no había forma, y por eso la frase esta silla no se vende, la cultura de la legalidad ambiental para vivir este oxígeno que ahorita está muy enrarecido, que le falta mucha más vegetación, pero se hubiese puesto peor que el Distrito Federal. Ya ahorita estamos en una cuestión ambiental más grave que el Distrito Federal, por si no lo saben, pero entonces si hubieran desbastado el Cerro de la Silla hubiera estado peor. Exactamente, y también, fíjense, dicen que Monterrey es tierra de osos. Yo acá me encontraba por el rumbo del Chipinque, a veces los osos andan deambulando por las casas, y es muy hermoso que la ecología conviva y que se le respete, nomás que tengan cuidado, no vayan a hacer lo que hizo un vecino de allá de Colorines, que le puso en la alberca, le hizo una casita y luego le dejaba comida al oso. Eso no se hace porque es muy peligroso. Ellos son animales que están acostumbrados a ser libres. Son silvestres. Totalmente, no son animales domésticos, y eso es muy peligroso. Pero aquí, a mí lo que me asombra de don Moisés, del licenciado Moisés, es un señorón, es un don, porque a él no lo detuvo nadie. No se dejó avasallar por un impedimento físico, no se dejó avasallar
que porque no fuera regimontano, no se dejó avasallar por nadie y lideró a un grupo de gente muy importante, convenciéndolos, persuadiéndolos, no agitándolos, al contrario, de una manera persuasiva, convincente. Fíjense, a mí me suena un poquito de activista. ¿Será cierto lo que estoy pensando o a lo mejor es mi humilde opinión? A lo mejor me estoy equivocando. Pues mire, depende de cómo se interprete, pero yo creo que, déjeme decirle, que usted ve en las entrevistas que incluso en una de las fotos viene el anterior cardenal que se acaba de ir a Guadalajara. Él, hablé con él y nos dio una misa porque vio el alto riesgo y él como un gran personaje que dirige una gran comunidad católica, le planteé este problema y nos visitó en Bosques del Country y nos hizo una misa para que los vecinos estuviéramos convencidos de que él estaba con nosotros. Entonces, eso no es ser activista, yo creo que es que no se distorsione, porque la distorsión de esta palabra, este término, pues es suena muy como disímbolo. como que se rebelaron. Pues no era es eso. una revelación, no. sino era la preservación, que no quiere decir precisamente conservación, quiere decir más bien de preservar, viene de dejarlo intacto. Sí, exactamente, porque mire, de no modificarlo. De no modificar el ambiente natural del ícono, el Cerro de la Silla, porque además nuestro argumento legal fue muy fuerte. El decreto que hiciera el licenciado Carlos Salinas de Gortari en 1991, y es un decreto que está protegido. El asunto es que hay que hacerlo valer. No es que seamos activistas, simplemente ahí están las herramientas legales, nada más hay que salir a defenderlas y solidarizarse con ellas, ¿no? Fíjese, y licenciado Moisés, fíjese que yo había leído que decían que México era un pueblo que nos faltaba, que no podíamos llegar todavía a ser un primer mundo, porque aquí éramos muy sumisos, muy sometidos, y que nos dejábamos avasallar por cualquier cosa, y que en cambio en Europa sí la gente sale y protesta, y hace sus protestas, algunos más pacíficamente que otros, pero a veces con una señal, por ejemplo, la señal de la lucha contra el cáncer, que es un moñito negro. Entonces, y que aquí en México somos poco, nos unimos poco, normalmente nos sometemos. Pero fíjense que yo he visto que gente como el licenciado, sin la capacidad que tienen otras personas, sin la movilidad personal de él logró lo que muchos no hemos logrado. Pero eso es la fuerza de la voluntad. Sí, porque yo creo que la fuerza que uno tiene del interior de tu alma, de tu cuerpo, esa pasión por transmitir, por demostrarle el amor que tienes a tus semejantes, ahí está, y eso no es ser un activista, eso es ser nada más que te desbordas de esa pasión que posees y que quieres compartirla. Y cuando se está defendiendo una causa noble, como es en este sentido, pues que le digan a uno activista o que le digan lo que quieran. Pero cuando uno está defendiendo algo en lo que realmente uno cree y sabe que es bueno para la sociedad, pues vale la pena luchar por ello. Claro. Entonces, licenciado, ¿cuál de estas entrevistas, le voy a hacer una pregunta muy ruda? A ver. ¿Cuál de estas entrevistas a usted lo impresionó más? ¿Cuál le costó más trabajo hacer? O platíqueme alguna de sus anécdotas cuando realizó estas entrevistas a estos diferentes personajes. Bueno, que todos son personajes memorables. Sí, pues como te decía, que todos son una diversidad de ideas, de ideológicos, religiosas, sociales, políticos. Pues está Gilberto Marcos, que es un comunicador de mucha trascendencia y con su propia filosofía muy profunda. Por ejemplo, él
fíjate, ahorita que me dices, él fue, por su representación que tiene en de esa asociación de colonias, que tiene más de 200 colonias que representa, él fue el puente de comunicación con el alcalde y con los vecinos, ¿no? Entonces, estábamos muy entusiasmados de cómo él fue el mediador, un mediador con una naturaleza, quizás por ser el personaje que es, y pues recibía las presiones, la comprensión de parte nuestra y la presión de transmitirle al alcalde de ese momento. Entonces fue un gran, bueno, yo promotor. creo que es un gran promotor y que pudo. Pues un abrazo para el licenciado Gilberto Marcos. Muchas gracias, licenciado, por lo que hizo, por el licenciado Moisés, por lo que hizo por nuestro Cerro de la Silla. Un abrazo muy fuerte para el licenciado Gilberto Marcos, es alguien al que queremos mucho y lo admiramos. No, y fíjate que, por ejemplo, yo lo tuvimos en la colonia cuando había crisis muy fuerte de los vecinos, y él iba y nos daba. Muchas gracias. ¿Quién? ¿Los puede pasar? Sí, páselo. Tenemos una llamada, ¿la van a pasar? Por favor, pasen la llamada, con mucho gusto los atendemos. Buenas tardes, buenas noches. Bueno. Buenas noches. Creo que hay un problema de audio. Sí. Pues Ahí está. Participación activa en beneficio de nuestra comunidad, y también le mando un cordial saludo a Mari Carmen Salazar, que hace mucho tiempo que no la veo, de parte de Rosalba, Brandy de González. A ambos felicidades por el programa. Gracias. ay, muchísimo. ¿El nombre, perdón? El nombre, es que hay un problemita en el Bueno. audio. ¿El nombre? ¿De parte de quién? Rosalba, Brandy de González. Lo va a poner Ay, Rosalba Brandy, un abrazo muy fuerte. Ya sabes cuánto se te quiere, Rosalba. Un beso. No, igualmente. Todo mi que es- agradecimiento, que es mi licenciada. amiga y la queremos mucho, y muchas gracias Y- por su saludo. Muchas gracias, Rosalba. Y también fue mi patrona. Un abrazo, Rosalba. Me enseñaste mucho, aprendí mucho de ti. Muchas gracias, mi querida ex jefa y mi muy querida amiga. Un abrazo muy fuerte para ti y para tu familia. Y también de parte mía, porque yo la quiero mucho y le valoro mucho. Mira, quiero felicitar al licenciado Moisés Solís Vázquez por su participación en beneficio de nuestra comunidad, y a Mari Carmen también, a quien hace mucho que no veo, mi nombre es Rosalba Brandy de González. Felicidades a ambos. Gracias. Gracias. Gracias, Rosalba. Esperamos algún día poderte, que nos honres con tu presencia. Platicamos. Rosalba Brandy de González, Mari Carmen. Déjanos tu teléfono, Rosalba, por favor. Gracias. Pues, licenciado, Bueno. ¿qué es para usted? No, pues ya ves, ahí está una gran dama, una Sí, mujer una muy gran luchadora, señora. una gran señora, muy luchadora, y que pues está ahí en pues así como nos ven ellos, nos vieron muchos. Y mira, una cosa por lo que te decía que los vecinos se entusiasmaron en solidarizarse, en cerrar filas, porque nos afectaba el solo hecho del intento de poner el teleférico, el solo intento. Se devaluaron las casas un 40%. El arquitecto Cisneros Ramos nos hizo un avalúo a los vecinos, o sea, porque nosotros documentamos todo eso, o sea, no era en el aire, no era grilla, no era suposición, nos etiquetaron de todo, pero nosotros estábamos muy seguros y de lo que estábamos haciendo. Y mira, llegamos a Los Pinos, a la Semarnat Federal en México, llegamos hasta con el presidente Fox, y también le planteamos esto, y también se vio que no era correcto, y también se solidarizó Pues- el presidente Fox. Pues es muy encomiable la labor de usted, licenciado, pero también de todo el equipo de gentes que también logró realizar este libro. Una más, fíjate,
logramos sacar el acuerdo de la, ¿cómo se llama? De un punto de acuerdo en la Cámara de Diputados Federal y el punto de acuerdo en la Cámara del Senado. O sea, lograr esa movilización en esos aparatos políticos, legislativos, no fue fácil. No, también te quiero decir que contamos con el apoyo de los 100 hombres intelectuales más grandes, que la organización del grupo Los 100 que están en México, en el Distrito Federal, se solidarizaron, y pues ahí están de todas las plumas, pues también se solidarizaron, porque es increíble cómo uno va descubriendo que el amor al ícono del Cerro de la Silla no tiene barreras, y igual como para mi situación física, que el doctor Federico Mayor Zaragoza prologue parte de mi libro y diga que es una lástima que los que necesitamos, que para los discapacitados no tenemos barreras, no tenemos límites. Yo los veo entonces, que son los que se llevan las medallas olímpicas, como que son un ejemplo a seguir. Pues yo creo que sí debemos de aprender mucho de ustedes. Pues muchas Tenemos gracias. mucho que aprender. Oiga, licenciado, y me decía, ¿cuál fue de las anécdotas la que más le costó realizar? La entrevista que más le costó, o la que más le gustó a usted, o la que más le llegó al corazón. ¿Alguna de ellas en especial? Yo sé que todas son invaluables. No, pues todas tienen algo, todas te dejan. Pero alguno que le haya dejado así alguna anécdota. Pues mira, la verdad es que lo tengo que decir, y no porque esté aquí en este radio, pero la del ingeniero Leopoldo Espinosa Benavides, que no estaba en el principio, que no se estaba viendo, que no se vio hasta el final, pero él autorizar a los periodistas de su periódico El Regio, pues y él es un hombre político y se mueve en toda a medio ambiente político muy fuerte. Sin embargo soportó las presiones, porque sí lo presionaban, sí le exigían y sí tenía presiones, y bueno, no fue fácil. O sea, es un reconocimiento público que le tenemos que hacer al ingeniero por ese periodismo regio que tiene, que Muchas ejerce. gracias al ingeniero Espinosa Benavides por su colaboración, por su sensibilidad, Claro. de apoyar y de defender el Cerro de la Silla. Sí, Es que este Sempro Sí, es una labor de veras de titanes. Sí, fue titánico, y bueno, todos contribuyeron. La verdad es, como te decía, las familias que te dan una riqueza, cómo se solidarizan. Por ejemplo, va un vecino y dice: yo estoy muy ocupado, no te puedo atender, no me vas a ver nunca con ahí. Pero él fue el que donó todos los anuncios para las 1,500 casas, fíjate lo importante, 1,500 casas afuera, no al teleférico, con un material que no se mojaba, que no se echaba a perder, que era, o sea, con todo y los ganchitos para amarrarlos en los toda la barandales. publicidad, Sí. y eso, créanme, que sí tiene un costo. Claro. Un costo material. No, y porque, económico muy fuerte, sí. pero él fue y dejó las cajas, aquí está, y me dice: no me vas a volver a ver porque no puedo, estoy trabajando mucho, pero esta es mi aportación. Y así muchos. Y cada quien ponía su granito de arena, Así es. de acuerdo a sus posibilidades. Mira, por ejemplo, la maestra Gabriela Ortiz, que es una ambientalista, que es una empresaria ambiental y que es maestra del Tecnológico también, pues ahí ve su entrevista, y es una mujer muy apasionada, que le envío un fuerte saludo y un gran abrazo, reconocimiento. maestra. Y ¿Se gusta tomar un poquito de agua? y es Pues sí, aquí el licenciado Moisés Solís, es que uno se apasiona cuando uno, de veras, yo los invito a que lean el libro, lo pueden ver incluso en internet, son 477 hojas, creo. sí. Son 477, pero está maravilloso el libro, y cualquiera nos empezamos a ahogar de pasión, porque el libro está excelente, muy bien elaborado. Pues está hecho por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Un abrazo también para la Universidad Autónoma y también para el Tecnológico.
pero todo nuestro agradecimiento. El libro está excelentemente realizado. Desgraciadamente se nos acabó el tiempo, licenciado Moisés, y tenemos todavía mucho que decir sobre su trabajo, porque él es también el presidente Soy el director del Colegio de Especialidades Jurídicas que está basado en la reforma constitucional, donde impartimos maestrías en Derecho Penal, Juicio Oral y Mediación. Ese es otro tema pues que podemos abordar, muy importante. Oiga, licenciado, y algo que a mí me mueve mucho el tapete, que ustedes, su hijita fue de las que ayudó a un edificio. Sí, mira, pues acá rescatamos un edificio histórico cuatricentenario en el barrio antiguo. A propósito de que vamos a celebrar ya el cuatrocentenario de Mier, de Servando Teresa de Mier. Claro, pero hoy precisamente estamos festejando el natalicio del doctor Gonzalitos, que vivió en esta casa. Doctor Gonzalitos, sí, la calle de Gonzalitos, y el que donó también para que se hiciera el hospital civil. Fue el director, y entonces... Pero dicen que también era su casa, ¿verdad, licenciado? Sí, aquí vivió él en esta casa. Entonces él se casó con la dueña de esta casa, Carmelita Redondo. Ahí está el libro y ahí están los documentos, y cuando quieras podemos hablar de ese tema, ¿no? De ese tema, pues... Ya saben, tenemos pendiente otra entrevista con el licenciado Moisés. Licenciado Moisés, muchísimas gracias. Todo mi agradecimiento para usted por su esfuerzo, por haber venido. Estoy a sus órdenes y esperamos verlo muy pronto por aquí, por los estudios de aquí su casa de regiovivo.com, y los espero el próximo miércoles en Una Psicóloga Muy Regia. Un beso. Gracias, Gracias, licenciado. muchas gracias.